Muchas veces escuchamos que tiene algo relacionado con el azúcar, pero la gente a veces no sabe específicamente qué es la diabetes. Exactamente. Bueno, si por ejemplo una persona tiene pulmonía, pues sabemos que está enferma del pulmón. Claro. Si tiene diarrea, del estómago o el intestino. Si tú tienes diabetes, estás enfermo del páncreas. La diabetes es glucosa elevada en la sangre debido a un daño en el páncreas. El páncreas ya no produce suficiente insulina o produce insulina defectuosa y entonces da la diabetes. ¿Qué tipos de diabetes hay? Pues, tenemos básicamente la diabetes se divide en tres. Diabetes tipo 1, donde hay una ausencia de insulina, ¿sí? Anteriormente denominada diabetes juvenil. Tenemos la diabetes tipo 2, la cual hay un metabolismo anormal donde el azúcar con la insulina que tenemos no se logra disminuir. Y tenemos la diabetes gestacional, la diabetes que se presenta durante el embarazo. ¿Y cuál de ellas puede ser la más grave o tiene mayores consecuencias? ¿O la 3? Las consecuencias de la diabetes vienen siendo prácticamente iguales. Está relacionado con los niveles de azúcar, pero se hace un problema a nivel mundial, la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque es una diabetes que va asociada con la obesidad, ¿sí? Y actualmente en México ya tenemos el lugar número 1 a nivel mundial. Entonces eso es un problema de salud tanto nacional como mundial. Pública, ¿no? Se está convirtiendo en un problema de salud pública. Y doctora, ¿qué es lo que está causando esta pandemia? Pues básicamente es los hábitos alimenticios de hoy en día, la falta de ejercicio y algo muy importante es que los alimentos de hoy, todos los alimentos procesados están preparados con jarabe de maíz. ¿Con jarabe de maíz? Jarabe de maíz. Antes se suponía que el azúcar, todo lo azucarado, venía del azúcar de caña. Exacto. Ahora todos los alimentos azucarados, las sodas, las papitas, los aderezos, el catsup, hasta las salchichas, están azucarados con jarabe de maíz, o sea, azúcar proveniente del maíz. Y como yo les digo a mis pacientes, ¿cómo engordas a un puerco? Con maíz. Con maíz. Pues nosotros estamos consumiendo bastante maíz en todas las sustancias azucaradas que tomamos hoy en día y eso está ocasionando la diabetes, además de la falta de ejercicio. Porque antes solamente lo relacionábamos con lo genético, ¿no? Tu papá, tu mamá tenían diabetes, pero ahora no, ya está relacionado con la alimentación. Actualmente es la modificación de los hábitos en cuanto a actividad física, el alto consumo de carbohidratos, como menciona la doctora, ¿sí? El alto consumo de grasas saturadas, ¿sí? Esa asociación junto con la genética y en ciertos países asociado a áreas endémicas por raza, ¿sí? Eso nos ha condicionado que incremente más el porcentaje, la frecuencia y el número de diabéticos a nivel mundial y a nivel nacional también se repercute. ¿Cuáles serían los síntomas para saber que uno tiene diabetes o que uno sospecha que puede tener diabetes? Bueno, de hecho, el síntoma más común es ninguno. Tú puedes tener diabetes y no saberlo. Ya cuando se declara la diabetes, entonces sí da mucha sed, mucha orina, mucha hambre, la persona se siente cansada y si la diabetes avanza empieza a perder peso y esos son los principales síntomas de una diabetes ya declarada. Pero la verdad es que para cuando la diabetes se declara ya tenías mínimo 12 años con tu páncreas sufriendo ya decadencia. ¿En los niños es igual? La manifestación en los niños puede ser más manifiesta, ¿sí? Porque los niños pueden perder masa muscular, pueden ser más rápido, pero las manifestaciones son iguales que dice la doctora. Lo que nos preocupa no es el paciente que es evidente, porque ese paciente va a recibir atención médica. Lo que nos preocupa es el alto porcentaje de pacientes que no son manifiestos. Y la progresión de la enfermedad sin ser manifiesta es muy alta y eso es lo que nos condiciona que al momento de hacer diagnóstico de diabetes ya el paciente tiene complicaciones crónicas. Eso es una prioridad, hacer diagnóstico temprano. ¿Qué es lo más preocupante de todo esto? De ver a niños tan jovencitos, adolescentes con este tipo de enfermedades que les van mermando de una u otra manera su calidad de vida,
Eso es lo más preocupante, que antes a lo mejor era relacionado a personas mayores de 40, de 50 años, pero hoy en día se están mirando más casos de gente bastante joven. Exactamente. Y esas personas, si no cuidan de su salud, pues en la etapa productiva de su vida van a estar enfermos y no van a poder atender a su familia. Su familia va a tener que estar a cargo de ellos y es un problema muy grave. Y bueno, la buena noticia es que se puede controlar, se puede prevenir y si ya la tienes la puedes controlar. Yo creo que es prioritario porque sí, como menciona la doctora, la etapa más productiva de las personas entre los 40 y los 60 y los 60 años es cuando más se está diagnosticando la diabetes. Cuando se hace un diagnóstico de diabetes en etapa más temprana, tiene riesgo de que las complicaciones crónicas como pérdida de la visión, como un daño renal, como amputaciones, se estén dando en personas a los 30 años de edad. Increíble. Entonces, yo actualmente en mi consulta he tenido pacientes con diabetes tipo 2 que tienen entre 13 y 16 años. Ay, jovencito. Son situaciones que antes las mirábamos en pacientes después de los 30 años. Y son enfermedades que están condicionadas por los malos hábitos, tanto de alimentación como de actividad física. Eso es. De no tratar la diabetes, ¿cuáles serían las consecuencias? Son catastróficas en el sentido de que una persona con diabetes, con una progresión en la historia natural de la enfermedad, nos puede condicionar desde pérdida de la visión, ¿sí?, alteraciones en la sensibilidad que nos lleva a lesiones y problemas de amputación, ¿sí?, insuficiencia renal crónica que terminan los pacientes en diálisis, ¿sí?, y eso incrementa el riesgo de muerte por problemas cardíacos y problemas vasculares cerebrales en un porcentaje muy alto. Nada más con tener diagnóstico de diabetes, la vida de la persona puede reducirse de 8 a 10 años, con el puro diagnóstico. Con el puro diagnóstico, es increíble. ¿Y en su experiencia, doctor? Sí, las complicaciones, la pérdida de la visión, la amputación de miembros inferiores, la diálisis, muy común, y pues de nuevo, repito, son complicaciones que puedes evitar si las llegas a controlar, ¿sí? Puedes prevenirlas. Y pues mientras más pronto mejor. Ahorita la mayoría de los pacientes diabéticos están muriendo en sus 50, principalmente por enfermedades cardiovasculares. Pero estas son personas que, como dice el doctor, tuvieron diabetes desde los 30 años más o menos. Ahora, estos niños que están con diabetes, ¿a qué edad van a morir? ¿A qué edad van a presentar sus complicaciones? ¿Y cuál sería el proceso, por ejemplo, para diagnosticarla? ¿Qué exámenes se tienen que realizar? Yo creo que lo principal es hacer campañas de detecciones. Toda la persona que tenga factores de riesgo, por ejemplo, con un grado de sobrepeso, índice de masa corporal, que supere los 25 metros cuadrados de superficie corporal en adelante, hay que hacer detecciones de acuerdo a los factores de riesgo. Por ejemplo, una madre que tuvo un bebé grande es un factor de riesgo, ¿sí? Una persona que tiene una herencia directa, ya sea padres, hermanos con antecedentes de diabetes, esos son factores de riesgo. Esas personas tienen que estar bajo monitoreo. Constantemente. Esa es la principal manera de detectar oportunamente esta enfermedad. Estar monitoreándose cada año, como lo dicen, ¿no? En general, tengas o no tengas ninguna enfermedad, doctor. Exacto. Así también en las clínicas de salubridad o del Seguro Social, tú puedes acudir a medicina preventiva para que te hagan un dextrostis, te chequen la glucosa en tu dedo, y si tú tienes en ayunas arriba de 100 tu glucosa, ya hay que hacer un estudio más avanzado para ver si tienes prediabetes o si ya tienes diabetes. Y si en alguna ocasión te sale arriba de 200, aunque acabes de tomarte una soda, ya es diabetes. Ya es diabetes. ¿Cuál es el nivel de azúcar que más o menos se maneja en la población en general, que es normal? Se considera diagnóstico de diabetes con una determinación de una glucosa en ayuno de 8 horas sin ingesta calórica de 126 miligramos por decilitro. Sí, toda la persona que tenga 126 o más miligramos por decilitro, una determinación de glucosa en ayuno, si se confirma en una segunda muestra, ese es diagnóstico de diabetes. Eso es diagnóstico. Ese es diagnóstico de diabetes.
Entonces, es lo que tenemos que estar vigilando. Pero le digo, si tenemos una determinación entre 100 y 126 y factores de riesgo, esas son las personas que tenemos que estar monitoreando y que se tienen que estar ya en ese momento cambiando los hábitos. Ya desde ese momento para prevenir Así que es. llegue, porque tarde o temprano puede llegar o va a llegar. La situación no es que la tengamos que detener, la situación es que vamos a retrasar su aparición. Es muy diferente que a un niño de 15 años le hagamos diagnóstico de diabetes, y si esto lo podemos evitar y ese niño, el diagnóstico se lo hacemos a los 40 años, ya es mucha ganancia, porque las complicaciones que se esperan de 15 a 20 años después van a ser a los 60 y no a los 30 o a los 35 como estaba predestinado. ¿Y cuáles son las sugerencias que le da a la población para que los niños, los jóvenes, esta población que ahorita se está viendo muy afectada por esta enfermedad, pues puedan detener, ¿no?, los efectos de la diabetes? Necesitamos modificar nuestros hábitos, definitivamente. Tal vez es difícil, pero eso no quiere decir que sea imposible. Todas esas bebidas azucaradas que tendemos a tomar a diario, ya sean jugos o refrescos, no son buenos para la salud. Así como todos los demás alimentos que ya sabemos que hacen daño y sin embargo los consumimos, y no los consumimos de vez en cuando, los consumimos a diario. Necesitamos empezar a evitar todo eso y empezar a enseñar a nuestros hijos a que los eviten, porque si no los estamos condenando a tener diabetes. Una muy mala y pésima calidad de vida. Mientras tanto, nosotros, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa comercial? Regresamos con más aquí, a Cortapisa, su programa de análisis. En esta noche estamos hablando de la